Hello everybody, my name is Tania Forero and I'm going to be your tutor for today's topic. Buenas tardes a todos, mi nombre es Tania Forero y voy a ser su tutora para el día de hoy. Para el tema del día de hoy vamos a estar tratando passive voice. We're going to be talking about active and passive voice, but mainly focus on passive voice. So let's start. La presentación del día de hoy va a estar enfocada en los siguientes aspectos. Vamos a hablar de la población, la presentación del tema, los objetivos de aprendizaje. Vamos a hablar del tema como tal, que es passive voice. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo este tema puede ser significativo en nuestro día a día. Voy a proponer un trabajo colaborativo. Antes de eso vamos a hacer una pequeña evaluación para verificar nuestro entendimiento del tema, conclusiones, referencias y el cierre de nuestra presentación. Now let's start with the population. So this topic is better to be seen when we are on an upper A2 English level. Vamos a tratar este tema con estudiantes que estén en nivel A2 de inglés, pero avanzados en este nivel A2. Pueden ser estudiantes de cualquier programa que estén tomando un curso de A2 de inglés o cualquier estudiante que esté revisando este tema nuevamente y quiera mejorarlo o repasarlo. So A2 English level students of any program looking to review this topic or just to double check their understanding of the topic. So let's start first. What is this topic? ¿Qué es este tema? ¿Qué es el passive voice? Para resumirlo, como en modo de presentación, la gramática del passive voice es cuando me enfoco en qué está recibiendo la acción. ¿Qué está recibiendo? ¿Quién está recibiendo esa acción? No estoy enfocado realmente en quién está haciendo la acción, sino qué está recibiendo la acción. ¿Ok? Este tema, esta gramática tiene dos aspectos gramaticales importantes. Está formado por el verbo to be y por un pasado participio. Esos dos siempre van junticos, es decir, es como si estuvieran casados. So passive voice, remember, we are focused on what or who is receiving the action, but we are not focused on who or who is doing the action. The grammar is compounded by the verb to be and a past participle, always together. ¿Cuál es mi objetivo? Los objetivos de esta tutoría. Vamos a entender la estructura del passive voice. Vamos a identificar el sujeto y el objeto de una oración. Y vamos a entender en qué momento utilizo passive voice, en qué contexto. Empecemos. So, active versus passive voice. Active voice. As I mentioned before, active voice is when we are focused on the subject of the action, of the subject of a sentence. Miremos este ejemplo. The dog chases the ball. El perro persigue la pelota. When you read that sentence, you are focused on the dog. Estamos enfocados en el perro. No estamos enfocados en la pelota. ¿Vale? Entonces sabemos que es passive voice. Por el contrario, with passive voice, I am focused on the target. I mean, who or what is receiving the action. Miremos el ejemplo. The moon is loved by wolves. Entonces, esta oración me está llevando a enfocarme en la luna. Sabemos que la luna es amada por los lobos, como tenemos aquí el ejemplo. La luna es amada por los lobos. Sabemos que la luna está siendo amada por los lobos, pero mi foco de atención no son los lobos, son la luna. ¿Ven la diferencia aquí con el passive voice y el active voice? Entonces, hay que diferenciar. El subject, aquí en passive voice nuevamente, el subject es quién hace la acción. The subject is who is doing the action. En este caso, el perro. In passive voice, estamos enfocados en el objeto, o sea, quién recibe la acción. ¿Cuál es mi objeto aquí? ¿Quién está recibiendo la acción de ser amado? La luna. Entonces, mi foco de atención es la luna. Ahora, este passive voice puede ser utilizado en diferentes aspectos. Pueden ser en artículos científicos, en reportes históricos, para hablar de cómo se hace seguir instrucciones, seguir un proceso, describir algo. Se utiliza en varias formas y a veces no es necesario saber quién está haciendo esa acción. Miremos el ejemplo. The rats were placed into the maze. Las ratas fueron ubicadas en el laberinto. ¿Quién las ubicó ahí?
No lo sabemos. No nos interesa. Lo que nos interesa son las ratas, quienes recibieron la acción de ser ubicadas en un laberinto. Miremos la estructura. Empecemos con Active Voice, con la estructura de Active Voice para que ustedes diferencien en qué lugar utilizo el subject, en qué lugar utilizo el object. La estructura del Active Voice. Miremos el ejemplo. Walt Disney opened Disneyland in 1955. Entonces, la estructura me lleva que primero hablo del sujeto, Walt Disney, pongo luego el verbo, opened, y luego pongo el complemento, en este caso, el objeto, Disneyland in 1955. Pero Passive Voice, aquí vamos a cambiar algunas cosas del lugar. Vamos a empezar con Disneyland. Why? Porque la estructura de Passive Voice me indica que primero vamos a utilizar objects. So the structure is the following one. We have it here. First, object. Second, the verb to be and a past participle. Third, the subject, if it's necessary. And then the complement. Entonces miremos aquí el ejemplo con Passive Voice. Disneyland was opened by Walt Disney in 1955. ¿Qué vemos aquí? First, the object. Primero vamos a ubicar el objeto. En este caso, Disneyland. Then, algo que siempre va junto y trabaja juntos, siempre. El verbo to be y un pasado participio. Miremos el verbo to be, was. It is conjugated in past. ¿Por qué está conjugado en pasado? Porque esta acción, este contexto me ubica en el pasado. No podría decir Disneyland is opened, ¿no? Porque no está pasando ahorita. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta las conjugaciones del verbo to be que ya conocemos. Si es pasado, si es presente, si es futuro, si es presente perfecto, etc. Cualquier tiempo que necesitemos utilizar se va a ver reflejado en el verbo to be. Después del verbo to be, always a past participle. En este caso, opened es un verbo regular. Pongo simplemente ed, como ya lo sabemos. Pero con los verbos que son irregulares, ya tenemos que ver los cambios. Después de nombrar el objeto, verbo to be, past participle, always together, si es necesario, ponemos el sujeto de la acción. ¿Quién abrió el parque? Walt Disney. Aquí parece ser que es importante, pero no siempre lo es. Entonces aquí tenemos la estructura para que la tengamos en cuenta. Miremos aquí unos ejemplos. Con Active Voice, the ABC Network broadcast the opening of the park. Active Voice porque me enfoco en quién estuvo transmitiendo la apertura del parque. Pero con Passive Voice, the opening was broadcast by ABC. Aquí lo que me importa es la apertura, ¿vale? Entonces, el objeto, verbo to be, past participle, y necesario, si lo es, el sujeto, by ABC. Miremos otro ejemplo. Active Voice, most places accept credit cards. Passive Voice, credit cards are accepted at most places. Notemos aquí una cosa. Primero, es un hecho, entonces lo vamos a indicar en presente, por eso el verbo to be está en presente. Está en plural el verbo to be porque hablamos de credit cards, plural, ¿cierto? Pero aquí no estamos viendo quién acepta esas tarjetas de crédito. En Passive Voice, como mencionaba anteriormente, a veces es necesario y a veces no lo es. En este caso, no lo es. Por eso no lo mencionamos aquí. Aquí no tenemos un sujeto, solo el objeto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para revisar cómo entendemos este tema. Miremos este ejemplo. It's a very old film. It in 1942. Entonces, este contexto es pasado y es singular. Vamos a ver. ¿Me sirve este? Sí. Was made. Singular y past participle. Pasado. Nowadays, all bags at airports. Hablando de presente y plural, entonces, verbo to be en presente y en plural, this one. This by Picasso. Eso es un contexto como en pasado, ¿cierto? Entonces, verbo to be en pasado, was painted, y el pasado participio siempre.
all the instructions in Japanese. Instructions, plural o singular? Plural. A man by a shark yesterday. A man. Pero yesterday es un contexto en pasado. Entonces, verbo to be en pasado y siempre pasado participio. Was beaten. This dress by Marilyn Monroe. Pasado, was wear, ambos en pasado, pero this dress, singular, was. No puede ser were porque ese es para plurales, you know. The pyramids by the Egyptians. Plural, singular, it is plural, right? Entonces, verbo to be en plural en pasado, pasado participio, as always. I forgot to turn my lights on and we by the police. Entonces, el verbo to be que encaja con we es were o was. Were stopped. Good job. So, siempre tengan en cuenta cuál es la forma del verbo to be según el tiempo y vamos a usar también un pasado participio. Aquí voy a poner más ejercicios, los voy a dejar en el link del video, en la descripción del video voy a dejar el link. Continuemos. Here I want to show you some examples of real life in order to see that this topic is meaningful and that we can use it in real life. Let's start with the Eiffel Tower. The Eiffel Tower is located in Paris, France. It was built in 1889 for an international exhibition. The tower is made of iron and is visited by millions of tourists every year. Today, it is considered one of the most famous landmarks in the world. So, esta es la descripción de la Torre Eiffel. Aquí no estamos hablando de quién la construyó, no sabemos quién hizo esa acción, solo nos enfocamos en la Torre Eiffel. Entonces, veamos. The Eiffel Tower is located in Paris. ¿Quién la ubicó en París? No lo sabemos. Lo que nos importa es la Torre Eiffel. Por eso empezamos con la Torre Eiffel, que es el objeto. Seguido el verbo to be y un pasado participio, siempre. Miremos ahorita hoy en día. Today, it is considered one of the most famous landmarks in the world. ¿Quién considera que este es uno de los lugares turísticos más importantes del mundo? No nos dice el texto. Lo que nos estamos enfocando es en la Torre Eiffel. Por eso, today it is considered refiriéndose a la Torre Eiffel, is considered present and past participle. Siempre jugando juntos. Miremos con Japón. Japan is located in Asia and is formed by several islands. Japanese is spoken by most people in the country. Traditional food such as sushi and rice dishes is eaten every day. Many cars and electronic products are produced in Japan and are exported to other countries. Entonces, aquí estamos hablando de Japón. No estamos hablando de quién habla japonés, quién come la comida japonesa, quiénes producen los carros en Japón. No, estamos hablando de descripciones sobre el país. Por ende, no nos referimos al quién, sino quién está recibiendo la acción, en este caso Japón. Miremos aquí esta oración. Japanese is spoken by most people in the country. Mi foco de atención es el japonés, por eso voy a utilizar passive voice. Japanese sería mi objeto, seguido de verbo to be, again, en past participle. Aquí parece ser que es importante mencionar quién hace la acción de hablar en japonés, por eso voy a utilizar la preposición by. Siempre que queramos mencionar quién hace la acción, porque consideremos que es importante, vamos a utilizar by. ¿Ok? Here's some examples. Pero esto puede extenderse a otras cosas. Describir otras obras de arte, describir lugares, hablar de procesos. Casi que todo el tiempo usamos passive voice. Una vez aprendamos a usar passive voice, se van a notar que este tema aparece en muchas ocasiones, en muchos contextos. Ahora, I'm going to propose this collaborative learning. ¿Qué vamos a hacer? First, vamos a escoger un compañero. Vamos a escoger una obra de arte de un link que les voy a dar en un momento. Vamos a grabar un video de 2 a 3 minutos describiendo esta pieza de arte. Vamos a subir el video a YouTube y pueden postear el link en el foro para obtener feedback
y para revisar también esta didáctica del passive voice. Entonces, para el passive voice, las instrucciones de este video, vamos a incluir el nombre de la pieza de arte, el artista, lo que ustedes pueden ver en la pieza de arte, si hay objetos, si hay gente, si hay colores, las emociones que le transmitan. Y todo esto lo vamos a indicar utilizando passive voice. Oraciones que ustedes pueden utilizar para que se hagan una idea. It was painted by. Esta la oración la utilizamos para nombrar quién hizo la acción, quién hizo la pintura. It was created in, hablando de la fecha. Si quiero hablar de lo que esa pintura representa, digamos que la pintura tiene una mujer. A woman is shown, como es mostrada. Bright colors are used, ¿para qué? Y ahí podemos explicar un poco el significado de esta pieza de arte. Ahora, ¿qué link vamos a utilizar? Una vez ingresen a la obra de arte pueden ver quién la pintó, de cuándo la pintó, de qué está hecha y utilizar esto para su video. Una vez hagan esto, pueden subir su video al foro, revisamos, podemos dar feedback y revisar cómo estamos trabajando ese passive voice. Entonces, en conclusión, passive voice is focused on the object. Yeah, it's focused on what is receiving the action, not the person that is doing the action. And the structure, remember, first the object, then the verb to be, past participle. Okay? Why do I use passive voice? To describe art, objects, processes, talks about facts, say actions, etc. So, thank you very much for your attention. I hope you enjoyed this tutoring and espero que hayan disfrutado esta tutoría y que les haya servido para su proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias.